eh, de jueces. Vamos a esperar un momento para que sean las 5 en punto para comenzar con la presentación. Pero, pues, el taller, como pueden ver en el programa, está planeado para 1 hora y media. Podemos terminar un poco antes, dudo que terminemos un poco después. Y la idea es que las preguntas se hagan una vez terminada la explicación de cada lámina, es decir, siéntanse en libertad de levantar la mano durante la explicación, pero les voy a dar la palabra una vez terminada la explicación de la diapositiva que se esté presentando. Si todo está bien, César, ¿me confirmas? Y comenzamos. Listo. Bien, a ver, voy a compartir la presentación. ¿Me confirman si se está viendo? Sí. This meeting is being recorded. En el chat dicen que sí, perfecto. Gracias. Bien, entonces vamos a comenzar. Un breve disclaimer para quienes esperan. Ese taller va a ser un taller básicamente introductorio a la adjudicación, pues entendemos que hay muchas personas que están viniendo a juzgar el torneo como su primera experiencia o como una de sus primeras experiencias en debate BP. Entonces, la mayoría del taller va a ser enfocada a recapitular y revisar algunos de los conceptos básicos que debería tener cualquier persona al momento de juzgar, pero también hay algunas partes para personas que tienen un poco más de experiencias al final. Sin embargo, la gran parte del taller es introductorio. Otro punto importante de disclaimer es que no va a ser una revisión del examen de jueces. De hecho, la revisión del examen de jueces es en el briefing académico que está programado para más tarde. Allí también va a haber un briefing técnico para quienes tienen dudas de cómo reaccionar ante determinadas situaciones durante el torneo. Entonces, pues les recomendamos encarecidamente asistir, no solo para ver la resolución del examen, que es lo que vamos a hacer de esta adjudicación, sino también para revisar otros conceptos importantes durante el torneo. Creo que era una pregunta, ¿no? ¿Todo bien? Perfecto. Listo. Entonces comenzamos con la presentación. ¿Cómo juzgar en BP? Hay una pregunta fundamental que es ¿cuál es el rol de un juez? Y el juez básicamente puede ser como juez principal, puede ser un juez panelista o puede ser juez trainee. En todas las salas, idealmente va a haber por lo menos 2 jueces, un juez principal, un juez panelista. Puede haber casos donde haya más jueces principales, de repente más jueces aprendices, pero siempre va a haber solamente un juez principal, ¿sí? En cada sala solamente hay un juez principal. No sé si hay algún comentario, creo que no en el chat. Bien, entonces continuemos con asumiendo ya que pues somos conscientes de que no hay solamente un juez por sala, sino hay un panel de jueces, así es como se le denomina, y este panel de jueces tiene una tarea bastante importante en el debate, que es deliberar sobre lo que se dio en el debate, sobre los 8 discursos de las 4 cámaras, y decidir sobre ello los puestos del debate, ¿no? Del primer puesto al 4.º puesto. Es importante recordar que en este formato no hay empates, es decir, no hay chance de que pues 2 equipos lo hicieron muy bien y como lo hicieron muy bien, pues merecen como empatar en el primer lugar. O si lo hicieron muy mal, empatar en el 4.º, ¿no? Eso no existe en el formato y eso quiere decir que solamente hay 4 puestos distintos y son los que deben asignarse. Hay 2 documentos importantes que les vamos a pasar por Discord en anuncios, que son la escala de Varsovia o la escala de puntos de orador y la escala de Atenas o la escala de feedback. ¿Cuáles son esos 2 documentos? Es muy importante esta parte. Además de determinar el resultado del debate, es decir, del primero al 4.º lugar, los jueces también tienen que colocar puntajes de orador. Cada discurso tiene un puntaje asignado. ¿Y cómo es que se colocan puntos de orador? Bueno, los puntos de orador van del 50 al 100, creo que pues eso es, está directamente en el reglamento, pero los puntos tienen justificaciones detrás, ¿no? Hay bloques de puntos o intervalos de puntos sobre los cuales pues las personas juezas van a calificar los discursos, ¿no?
No tienen que cumplir todos los criterios que están dentro de un intervalo para tener un puntaje dentro del intervalo, pero sí una mayoría o una parte importante de ellos. Ahora, luego de eso, después de determinar de manera deliberada no, después de la deliberación, también se tiene que acordar el puntaje de oradores, es decir, no es que solo la persona principal lo pone y ya, sino es que tiene que poner el panel completo en su conjunto, ¿no? Después está la escala de Atenas, que es importante también porque es a partir de la cual, sobre todo para ustedes, de principales a panelistas y de panelistas a principales, van a colocarse puntajes, ¿no? Del 1 al 10, ¿sí? No existen ceros, por si acaso. Es del 1 al 10. Y sobre el 1 al 10, la idea es colocar el puntaje que se acerque más a el desempeño que tuvo el juez principal, su juez principal o su juez panelista, ¿no? Ahora, esto tiene que ser justificado. Si bien, por ejemplo, la deliberación sí se justifica en el feedback, este tipo de calificaciones que solamente se ponen por la aplicación, por su link privado de TAP, no pueden ser justificadas oralmente. Entonces, nosotros no vamos a enterar de lo que pensaron en ese momento, así que tienen que colocarlo, ¿sí? Probablemente hay puntajes que no necesiten tanta justificación como otros, ¿no? O sea, un 7, un 6, un 8, son puntajes que reflejan que hubo un acuerdo y que el principal tiene relativamente, para usted, bajo su criterio, claros los conceptos y la lectura del debate. Sin embargo, un puntaje más alto, un 9, un 10, o un 4, un 3, un 2, sí son puntajes que tienen que justificarse, porque si no se justifican, de plano, los vamos a ignorar, sobre todo los puntajes bajos, ¿sí? Porque hay veces, esto pasa más de equipos a jueces, pero no descarto que pueda pasar de jueces a jueces. Hay equipos que no colocan ninguna justificación a un feedback que califican como con 2, y pues lo que se suele hacer no es bajar a esta persona a juez panelista, sino de plano no tomar en cuenta la calificación de 2 si es que no está justificada, ¿no? Entonces es importante siempre justificar nuestros puntajes. Bien. ¿Alguna pregunta? Sí, Todo bien. ay, perdón. Sí, la escala de Atenas, hola, buenas tardes. La escala de Atenas, ¿no la compartieron o la encontramos al momento de llenar la evaluación de los jueces? Muy buena pregunta. La escala de Atenas va a estar en el chat de anuncios, en el canal de texto de anuncios de Discord. Cuando entran a Discord, hay un canal de anuncios donde se van a poner las mociones, los enfrentamientos y el tiempo de preparación. Terminando este taller, voy a subir allí mismo los 2 documentos para que estén disponibles para todas las personas jueces, ¿no? Es decir, ahí van a poder acceder a ellos y le van a poder dar una chequeada preliminar y los van a poder poner a usar en práctica, ¿no? La idea es que en esta ronda 0, pues quienes no están muy familiarizados con la escala de Atenas, que creo que de repente es un poco más desconocida, puedan como chequear eso y tratar de ponerlo en práctica, ¿no? Esa es la idea también de la ronda 0. Pero sí, les vamos a facilitar el documento a través del Discord del torneo. Listo. Entonces, si no hay otra duda, vamos a continuar con el taller. Sí. Bueno, eso es algo bastante intuitivo, pero es muy importante. Cada juez debe tomar notas personales detalladas de cada discurso del debate sobre las que podrán sustentar su visión del resultado final. Es decir, si eres panelista, si eres principal o si eres trainee o aprendiz, perdón, tienes que de todas formas tomar las notas más detalladas posibles. Es decir, no es que el que seas de principal hace que tengas que tomar mejores notas que el panelista, o que seas panelista hace que tengas que tomar menos notas que el principal. No, para nada. La idea es que cada persona que integre el panel de jueces tenga la lectura más completa del debate posible para que la deliberación pueda funcionar, ¿sí? Listo. Bueno, brevemente, el formato de debate parlamentario británico, pues creo que de alguna forma ya estamos todos y todas aquí familiarizadas con él. Es una suerte de formato de ping-pong, que es, pues, habla alguien de gobierno, le responde alguien de oposición,
luego de gobierno y luego de oposición, y así hasta que acabe el debate, ¿no? Sin embargo, es muy importante recordar que cada cámara debe ser evaluada contra las otras tres cámaras, ¿no? No es que solamente sean los gobiernos contra las oposiciones, ni nada similar, ¿no? Es decir, cada cámara tiene que compararse con las otras tres cámaras. ¿Eso qué quiere decir? Que al final del día tenemos 6 comparaciones que realizar, o 6 comparaciones que resolver para ver quién queda en primer lugar en el debate, ¿no? Es decir, no es solo una cuestión de comparar primer gobierno con primera oposición y con segunda oposición y ya no con segundo gobierno, sino puedes hacer las 3 comparaciones, ¿no? Y pues allí salen 6 comparaciones, que son las siguientes. Comparación de cámaras altas, que es cámara alta de gobierno contra cámara alta de oposición. El cruce corto o cruzada corta, como también se le suele decir, que es cámara alta de oposición contra cámara baja de gobierno. El cruce de cámaras bajas o bajas, que es cámara baja de gobierno contra cámara baja de oposición. El cruce entre los gobiernos, que es cámara alta de gobierno con cámara baja de gobierno. Las oposiciones, que es cámara alta de oposición contra cámara baja de oposición. Y el cruce largo, que es cámara alta de gobierno contra cámara alta de oposición, ¿no? Los cruces corto y los cruces largo también se suelen conocer como diagonales, ¿no? Porque si se dan cuenta, no son rectas, sino son básicamente diagonales, por eso se les conoce de esa forma. Y hacia el final de este taller vamos a dar algunos consejos sobre cómo adjudicar diagonales, porque como podrán ver, por ejemplo, en la diagonal larga no hay mucha chance de que alta de gobierno pueda responder, ¿no? Y en la diagonal corta tampoco, en realidad, pero eso vamos a verlo al final. La idea es que seamos capaces de, con las notas que tomamos del debate y con nuestra forma de analizarlo mientras va sucediendo, seamos capaces de determinar todos los cruces al momento de la deliberación, ¿no? Probablemente algunos van a ser más difíciles de determinar que otros y eso se va a reflejar en el tiempo que le asignemos a cada cruce, ¿no? Es decir, de repente el choque en cámaras altas es bastante claro en favor de alta de oposición y pues la deliberación, como todos están de acuerdo ahí, va como por 1 minuto, 1 minuto y medio y pues como no hay mayor desacuerdo, pues está bien y sigue, ¿no? Eso no está mal si es que la justificación por la que cada persona del panel cree que ese es el resultado es la misma o es muy similar, pues sigue, ¿no? Es muy importante que seamos conscientes que si nosotros creemos si nosotros acertamos en el call final, pero las razones por las que nosotros damos el call son distintas o incluso podrían decirse que son incorrectas, igual debería discutirse esas razones, no de manera muy profunda, pero sí es importante tener en claro que no es una cuestión de acertar el call o el resultado, sino tener las justificaciones adecuadas de por qué ese es el resultado correcto, ¿no? Es decir, el resultado se construye, no es que sea una cuestión de azar, entonces es importante siempre saber justificar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Hay en el chat? Yo sí tengo una pregunta. No sé Sí. si específicamente, bueno, ya me estoy comunicando con mi compañero, entonces hay horarios en los que él no puede estar. Entonces yo tenía mi duda, bueno, tal vez no se ha visto con todo perfectamente, pero ¿qué posibilidad hay de que en caso de que él falte, yo cumpla con las 2 funciones del equipo? No entendí del todo la pregunta, pero en caso de que sea por ejemplo, si ustedes les falta un juez para cumplir el N-1, o si, no sé, algún equipo de la delegación de la que ustedes son juez va a estar incompleto, comuníquenselo a Valeria Hernández, a Rubén Sánchez o a Marcela Gómez. Creo que sus contactos sí están en el chat de anuncios, entonces comuniquen por allí ese tipo de situaciones. Si es que esa no era la pregunta, igual puedes repetirla, por favor, pero si es que es una cuestión de no puedo estar en una ronda o el equipo del que yo soy jueza no va a estar completo en una ronda, comuníquenlo a una de esas 3 personas, por favor. A ver, en el chat. Ok, listo. Bien, entonces continuemos con el taller. Vayamos a otro punto muy importante que es la deliberación. La deliberación idealmente dura 15 minutos, es decir, deberíamos tener el resultado acabado los 15 minutos. Hay casos que no deberían suceder, pero que reconozco que suceden, en los que la deliberación se extiende más de los 15 minutos. No es que eso vaya a hacer que inmediatamente todas las personas del panel estén mal y en la siguiente ronda no van a estar,
pero sí probablemente vaya a haber personas de la organización que les presionen a tenemos que acabar con la deliberación. Probablemente los mismos equipos van a presionar a la organización para que la deliberación acabe porque ya pasaron los 15 minutos. Probablemente también nosotros nos vamos a enterar de que hay pues, personas que están deliberando mucho más de los 15 minutos y pues eso puede ser un problema. Idealmente, pues si se pasan 30 segundos, un minuto, no representa un mayor problema, pero sí lo demás, sí, ir más allá sí, ya no solo por un tema de formato, sino por un tema de horario, ¿no? Tenemos que respetar los horarios establecidos antes del torneo y esos horarios están establecidos bajo el presupuesto de los tiempos del formato. Si vamos más allá de los presupuestos del tiempo del formato, pues podrían generarse también luego afectaciones a rondas posteriores y eso al final no va a beneficiar a nadie. Entonces, por favor, tratemos de cumplir los 15 minutos y en casos muy excepcionales solamente ir un poco más allá de ellos, ¿no? Ok. 4 cosas importantes dentro de la deliberación. Eso puede variar dependiendo de si, por ejemplo, hay alguna persona aquí que sea jueza principal y tiene una forma distinta de llevar la deliberación, que es completamente legítimo. Aquí les vamos a dar recomendaciones de cómo en la adjudicación solemos llevar las deliberaciones para al final tener un resultado bueno, ¿no? Lo recomendable, una vez acabado el debate, pues van a ir a la sala de deliberación, que está más abajo del debate, en la sala de Discord donde estén, y allí pues la idea es que la persona principal dé unos minutos iniciales para corroborar las notas y así puedes resolver los clashes, ¿no? Ahora, aquí hay un disclaimer importante que quería comentar, que es, la idea no es que recién cuando acabe el debate, nosotros y nosotras vayamos a pensar cuál es el equipo que iba ganando qué comparativo, ¿no? La idea es que durante el debate podamos desarrollar la capacidad de saber qué equipo va ganando qué clash, o qué equipo va ganando a qué otro equipo, perdón, y en función a eso saber, ok, al acabar el debate tener una sensación preliminar, es decir, apenas acabe el debate, ya deberíamos más o menos tener en nuestra mente cuál es el resultado de las 4 posiciones, ¿no? Sin embargo, el tiempo para revisar las notas precisamente es para eso, como solamente es una sensación preliminar en función al análisis que hemos hecho durante el debate, pues podemos revisar nuestras notas para tratar de resolver, ok, este equipo sí tenía esta contribución que yo le estoy diciendo que es determinante para ganar este otro equipo, o de repente no la tenía y yo le estaba agregando, ¿no? Entonces, en ese tipo de situaciones sí es muy importante igual revisar las notas, pero eso no quiere decir que recién cuando se revisen las notas tenemos que ver quién es el equipo que gana, ¿no? Probablemente si ese es su primer torneo no hay ningún problema si es que eso sucede, porque igual están aprendiendo a adjudicar y en realidad suele ser muy difícil tener apenas acabe el debate ya el resultado, solamente que es como idealmente debería suceder eso, es decir, para que no sea una suerte de esperar hasta el final, sino tratar de ir avanzando eso durante el debate, ¿sí? Ese tiempo no suele ir más allá de 2 minutos o 3 minutos en algunos casos, entonces no debería tomar más allá de eso. Si toma más allá de eso sí sería un error, porque pues ya se está tomando mucho tiempo de la deliberación que debería ser utilizado precisamente para discutir, para deliberar esos resultados, ¿no? Una vez acabada la revisión de notas, pues el principal lo que suele hacer es pedir los resultados preliminares, ¿no? Es decir, puede decir el principal, idealmente comenzando por la persona aprendiz o si no hay aprendiz por la persona panelista, solicitar los resultados preliminares, es decir, ¿cuál es el resultado que tú tienes? Le pregunta al panelista A y el panelista A dice, para mí, el primer lugar es baja de gobierno, segundo lugar es alta de oposición, tercer lugar es alta de gobierno y cuarto lugar es baja de oposición. Y así pues va consultándole a las demás personas del panel de jueces y va anotando los resultados, ¿no? Y al final es cuando el principal debería comentar cuál es el resultado que tiene del debate. Y esto tampoco debería tomar mucho tiempo, es solamente más como enunciativo, es decir, para dar a conocer los resultados, y luego de que eso se obtenga, comenzar la discusión, ¿no? Hay 2 formas de ver la discusión, ahora lo vamos a ver más adelante, pero la idea es que se discutan las 6 comparativas, es decir, incluso si una comparativa es muy clara, al menos en ese caso, pues al menos que el principal comente si las razones por las que cree son las que comparten las demás personas, es decir, yo creo que este equipo es primero contra estos otros equipos por ABC. ¿Ustedes están de acuerdo con estas razones? ¿Quieren añadir algo más? Si alguien dice estoy de acuerdo, no añado.
perfecto. Si alguien dice estoy de acuerdo, pero añado la razón de, también está bien. Y al final, pues no perder demasiado tiempo en esos clashes que son muy claros, ¿no? Ahora, para las comparativas más cerradas sí se puede tener algunas dificultades y ahora vamos a ver cómo lidiar con eso. Finalmente, después de que se resuelve cuáles son los puestos del debate, se colocan los puntos de orador, según la escala de Varsovia. Ahora, es muy importante que tengan en cuenta aquí dos cosas. Los puntos de orador se colocan también en consenso, es decir, no es que pues solo una persona principal lo pone ya, o el principal se lo delega al panelista y el panelista los pone directamente, ¿no? Sino es una suerte de ir consultando con las demás personas del panel, o el panel en su totalidad, mejor dicho, si es que el puntaje que se sugiere por el principal para un discurso es adecuado o no. Lo ideal es comenzar con el equipo que ganó para luego ir con el segundo, el tercer y cuarto lugar, pero pues podría no haber un orden correcto para hacer esto, depende de cómo se sienten más cómodos, pero pues nosotros sugerimos que sea del primero al cuarto. Y luego también es importante que tengan en consideración que los puntajes como tal, al ser sumados, es decir, en primer gobierno hay 2 personas, ¿verdad? En primera posición hay 2 personas y así en las otras cámaras bajas. El puntaje de orador de las 2 personas sumadas que ganaron el primer lugar tiene que ser el puntaje mayor de la sala, ¿sí? Es decir, no hay forma de que un equipo gane el debate y tenga menos puntos de orador en sumatoria que el equipo que quedó segundo, ¿sí? No, porque el formato no presupone ese tipo de escenarios. Lo que el formato presupone es que el equipo que gana el debate tiene que tener la mayor cantidad de puntos de orador en sumatoria. El equipo que queda segundo tiene que tener la mayor cantidad de puntos, salvo contra el primero, es decir, por encima del tercero y el cuarto. Una salvedad importante aquí es que puede que la persona que tenga más puntos de orador de la sala no haya ganado el debate y esté en el equipo que está segundo o incluso esté en el equipo que está tercero en algún caso. Eso puede suceder, pero tengan en consideración de que incluso con eso, la sumatoria tiene que seguir siendo menor, ¿sí? No hay forma de que la sumatoria sea mayor si es que el puesto es distinto. Es decir, el segundo lugar no puede tener más puntos de orador en suma que el primer lugar. Sin embargo, el segundo lugar, de repente, uno de los 2 discursos sí fue mejor que los 2 discursos del primer lugar y pues tiene un puntaje más alto, pero eso quiere decir que pues tenemos que en el otro discurso tener mucha consideración también de cómo evitar que la suma final termine por superar al equipo que ganó, ¿no? Porque aquí no es que se decida quien gana el debate por quien tiene más puntos de orador, sino al contrario. Quien gana el debate suele tener más puntos, o mejor dicho, quien gana el debate tiene más puntos de orador y no al revés. No es quien tiene más puntos de orador gana el debate, sino es en el sentido contrario. Creo que alguien levantó la mano. En caso de ser jueza principiante, nos dirán qué rondas vamos a participar. En principio, si se registran, estarían en todas las rondas preliminares, desde la ronda 0 hasta la ronda 7, si mal no recuerdo. Entonces, pues estarían en todas las rondas preliminares siempre y cuando se registren. Hola, ¿me puede explicar los escenarios en que una baja no deba ser coherente con su alta, tipo que una alta defina mal el debate y una baja pueda cambiar algunas definiciones? Ok, esa es una muy buena pregunta. Ahorita vamos con eso. En puntos de valor se califica de manera individual a cada miembro de los 4. Sí, exacto. Se califica de manera individual. Sin embargo, eso no quiere decir que la sumatoria de ambos discursos de una cámara tenga que cuadrar con el puesto que tengan en el debate, ¿sí? Pero sí, se califican de manera individual. ¿Se usará el nuevo manual SEMUDE? No. De hecho, esa es una salvedad muy importante. Hay un manual de México Debate que está disponible en las redes sociales del torneo, pero está básicamente fundamentado en el manual de SEMUDE 2019. La idea es que, pues, como el manual se ha actualizado recientemente y el manual de México Debate es un documento en sí mismo, entonces, pues, vamos a seguir utilizando ese manual, que tiene algunas diferencias con el de SEMUDE 2019, pero pues no son tan sustanciales en la mayoría de las situaciones. Ahora, ¿me puede explicar los escenarios en los que una baja no deba ser coherente con su alta? ¿Les parece si esta pregunta la respondo al final? Porque creo que rompe un poco como con la temática. Entonces, al final, cuando haga cuestiones de análisis, pues les comento mi respuesta a esta pregunta, pero pues por ahora dejemos ahí, ¿no? De repente, si al final, Ricardo Medina, me puedes recordar que hiciste esta pregunta como en un comentario,
te lo agradecería. ¿Dónde podemos encontrar el manual de México? Ya está la respuesta felizmente de César. Allí los pueden encontrar. Listo. Entonces continuemos con el taller. Uy. Ya. Puntos de información. Eso es muy importante. Como saben, el formato, a diferencia de el WordSchools o de WordSchools, no, de Karl Popper, tiene formatos, tiene puntos de información que son PDI o POI, ¿no? POI es como en inglés, pero bueno, es lo mismo. Que básicamente son herramientas que tienen los equipos para hacer una pregunta, una crítica, una duda razonable o incluso hasta una respuesta a un equipo de la bancada contraria, ¿no? Es decir, cualquier persona de gobierno puede hacerle un punto de información a cualquier persona de oposición, cualquier persona de oposición puede hacerle un punto de información a cualquier persona de gobierno. Sin embargo, pues las personas a las que se les haga el punto están en la facultad de aceptar o no el punto en el momento en el que se hacen. De repente hay personas que pues dicen lo acepto después y lo responden y después, como pasa un minuto, y toman el punto. O de repente algunas personas, como ya están cerrando el discurso, dicen no voy a tomar puntos ahora, pues los voy a tomar mi partner y el partner toma 2 puntos, no hay problema. Entonces es una cuestión de tener esta cuestión de seguridad de no es que una persona que no tome el punto de información cuando se le hace, inherentemente ya está mal, ¿no? O sea, podría tomarlo luego, podría tomarlo su partner y al final pues no hay una suerte de falta de involucramiento, ¿no? Entonces no seamos muy deterministas con ese punto, pero sí es importante tomar en cuenta los puntos de información. Es decir, si hay una cámara que hace un punto de información, nosotros tenemos que apuntar qué cámara fue y cuál fue el punto, ¿no? Y cuál es la respuesta a ese punto, ¿sí? Es muy importante revisar eso porque lo normal es que los equipos a través de los puntos de información traten de hacer mayor engagement o tener un mejor nivel de involucramiento con los otros equipos del debate y así hacer más clara la comparativa, ¿no? Como ya saben y está en el manual, los puntos se hacen entre el minuto 1 y entre el minuto 6. Del minuto 0 al minuto 1 es tiempo protegido y del 6 al 7 también es tiempo protegido, ¿sí? Bien. Continuemos. Regresamos con un escenario de deliberación que es bastante común, bueno, perdón, que no es bastante común, pero que igual puede suceder, que es votaciones, ¿no? Si es que luego de haber discutido, acabado los 15 minutos, no hay esta suerte de votación, de acuerdo, perdón, pues lo ideal es pasar a votar, ¿sí? Incluso se puede recomendar que sea antes de que acaben los 15 minutos, es decir, pasar el minuto 13, por ejemplo. Ahora, ¿cuál es el problema en ese tipo de situaciones, ¿no? Cuando no hay un acuerdo, lo normal es que se vote la posición en la que no hay acuerdo, ¿sí? Y cuando se vota la posición en la que no hay acuerdo, hay un resultado dividido, es decir, supongamos que el principal y un panelista cree que gana alta de oposición y el otro panelista sigue convencido de que gana alta de gobierno. El resultado es votación dividida o split 2-1, ¿no? Entonces, hay otro tipo de situaciones que es más complicada todavía, que es un panel de 5. Si hay un panel de 5 personas, por si se dan cuenta, yo les estoy dando el presupuesto del panel de 3. Si hay un panel de 5 personas y 2 paneles creen que gana un equipo y otros creen que gana otro equipo, pues obviamente el principal podría tener el voto dirimente, ¿no? Ahora, si es que el principal pierde y están entre esos 2 jueces que creen que gana un equipo y el otro y los otros 3 panelistas creen que gana el otro y el principal pierde la votación, el principal puede, si es que no se siente facultado o capacitado para justificar la posición o la comparativa en la que perdió en votación, puede ceder la palabra a una de las personas panelistas que está en el lado que ganó la votación, ¿sí? Ahora, ojo, esto no es obligatorio, es decir, si la persona principal se siente capacitada para justificar de manera adecuada y suficiente esa comparativa, lo puede hacer, no hay problema. Pero si tiene muchas dificultades para dar una explicación convincente de por qué se dio, porque de repente está muy seguro de que pues la posición era distinta,
pues podría concederlo, ¿no? Ahora, hay otro tipo de casos que es incluso más excepcional, dudo que vaya a suceder porque vamos a tratar de evitar ese tipo de situaciones, donde haya 4 personas en el panel, ¿no? Donde haya 2 panelistas, 3 panelistas y un principal. ¿Por qué? Porque si es un panel de 4, si se dan cuenta y hay votación dividida, sería 2 contra 2, ¿no? Es decir, principal y un panelista y un principal. En esos escenarios, el principal tiene voto doble. Solo en ese escenario, el principal tiene voto doble, que es el principal tiene un voto adicional al suyo que pues se suma al empate y ya desequilibra el empate, ¿no? Ya no sería un 2-2, sino sería un 3-2. Ese tipo de situaciones es muy excepcional, pero igual los comentamos por si en algún momento, por alguna razón, que dudo mucho que vaya a suceder, porque no vamos a tratar de evitar que eso suceda, pues hay un panel de 4, ¿no? Y ya. Bien, entonces continuamos. Si no hay ninguna pregunta, a ver. ¿No? ¿Todo bien? Listo. Deliberación. Bueno, algunos consejos. Básicamente la deliberación tiene que ser una discusión estructurada, ir comparativa por comparativa y comenzar con preguntas muy generales, pero luego profundizar sobre ellas, ¿no? ¿Por qué el primer gobierno vence a la primera oposición? ¿Cuál les parece que es la refutación del segundo gobierno a primera oposición? Y si les parece suficiente. Es decir, aquí ya son un poco más de consejos de, sobre todo para quienes van a ser principales, no hagan preguntas tan generales que las personas panelistas van a, primero, no saber qué responder, pero segundo, sentir que lo que tienen que responder es toda la lectura que tienen de ese clash, ¿no? Es decir, si hay una duda respecto a segundo gobierno y primera oposición, no es una cuestión de preguntar quién crees que gana. Porque si ustedes preguntan quién crees que gana, pues la persona a la que le preguntan pues va a dar toda la explicación de cómo vio ese clash, ese cruce, ¿no? Pero como solo tenemos 15 minutos, no podemos usar ese tipo de preguntas. Lo ideal es hacer preguntas precisas, ¿no? De, ok, en este cruce hay una refutación de segundo gobierno a primera oposición que funciona de esta forma. ¿Tú crees que esta refutación es suficiente para ganar a primera oposición? Vean cómo hay una diferencia importante en direccionar la discusión. Ese es el rol fundamental de las personas principales. Las personas principales, o a las personas que vamos a colocar de principales, son personas que tienen experiencia, que han dado además un buen examen y que suelen saber manejar ese tipo de discusiones, ¿no? Entonces, lo ideal es que si ponemos una persona de principal, es porque confiamos en que esa persona va a saber direccionar la discusión de la manera más adecuada para dar un resultado justo, ¿no? Entonces, y esto ya va ya no solo para los principales, sino para las personas panelistas. Si ustedes creen que se está manejando mal la deliberación, si ustedes creen que la persona principal le está dando mucha atención a un clash al que no debería dársele, pues lo reportan en el feedback, ¿ok? Pero no, esto no les da la facultad para decirle al principal en la deliberación que no debería decir lo que está diciendo, sino debería decir otra cosa. Es decir, eso no debería suceder. Quien dirige la discusión, precisamente por el puesto que tiene en el debate, es el principal, y si el principal se equivoca, pues hay que reportarlo. Pero no es una cuestión de tratar de sabotear la deliberación para que se discuta lo que a nosotros nos parece lo más adecuado, incluso si nosotros tenemos razón, ¿sí? Es una cuestión ya no solo de respeto, que pues evidentemente todos deberíamos tenerlo, sino también de orden, ¿sí? Porque si no, al final las deliberaciones serían extremadamente accidentadas casi siempre. Entonces tengamos cuidado con ese tipo de situaciones. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok, entonces continuemos. Hay dos formas de ordenar la discusión una vez que comienza la deliberación: seguir el orden cronológico o ir por desacuerdo, ¿sí? Esto nuevamente no es algo que esté escrito sobre una tabla de piedra, sino es básicamente consejos que como adjudicación les damos para el torneo y en general para juzgar debates, ¿no? Cuando acabe el debate, revisamos las notas y damos los resultados preliminares luego de revisarlas, y hay un acuerdo bastante grande o un gran acuerdo inicial, es decir, pues
del principal y las dos personas panelistas tienen exactamente el mismo resultado, pues lo ideal es ir por el análisis cronológico, ¿no? Es decir, ok, estamos de acuerdo en todos los resultados, sin embargo, tenemos que revisar que las razones por las que estamos de acuerdo son las adecuadas, ¿no? Entonces, como, ok, cámaras altas, ok, alta de oposición contra baja de gobierno, ok, baja de gobierno contra baja de oposición, luego gobiernos, cruce corto y cruce largo, ¿no? Es decir, el orden cronológico es tal cual como fue sucediendo el debate y ya luego pues las diagonales y la comparativa entre bancadas, ¿no? Eso sí es que hay un gran acuerdo inicial. Ahora, si hay un desacuerdo inicial importante, lo ideal es ir directamente por las comparativas en las que hay más dudas, ¿no? Es decir, si de repente, dependiendo también del caso, ¿no? Porque si una persona pone primero a un equipo que la otra persona pone cuarto, pues ahí hay un gran desacuerdo inicial, ¿no? Entonces, sería ideal comenzar con, de todas maneras, las contribuciones del equipo que está generando esta disparidad tan grande en el resultado, pero en segundo lugar, como luego de ver cuáles son las contribuciones por las que se le da crédito, pues ir con las comparaciones de ese equipo con las otras cámaras, ¿no? Es decir, en ese tipo de escenarios es muy importante hacerlo. Ahora, hay otro tipo de escenario que también está contemplado dentro del de la primera forma de ordenar la discusión, que de repente pues rompe un poco con lo que les acabo de decir, que es, pues todos estamos de acuerdo con el resultado, pero tenemos dudas en una comparativa, ¿no? Entonces, si estamos con las mismas posiciones, pero no sabemos quién gana o quién queda segundo, quizá ahí se podría ir por esa comparación, ¿no? Aunque también se podría seguir el orden cronológico, porque como no hay mayor desacuerdo en las otras posiciones, pues tampoco es que nos va a tomar mucho tiempo. Por desacuerdo sí se da cuando pues, la discusión es mucho más amplia, ¿no? No es cuando una discusión en primero y segundo, tercero y cuarto, ¿no? Sino cuando hay dos puestos de diferencia o cuando el call está completamente invertido, que es algo que también puede suceder, ¿no? Entonces es una cuestión de discutir sobre eso. Ahora, otro consejo dentro de este segundo tipo de ordenar la discusión está en, normalmente hay una postura minoritaria al momento de definir como quién gana un clash, ¿no? O sea, si dos personas creen que gana primer gobierno y una persona cree que gana primera oposición, la discusión no debería ser por qué las personas que creen que el primer gobierno ganan tienen razón, sino debería iniciar con cuáles son las razones por las que la persona que cree que gana primera oposición son o no ciertas, ¿no? O sea, primero, cuáles son directamente estas razones y segundo, tratar de evaluarlas, ¿no? ¿Por qué? Porque es mejor explicar primero cuáles son las razones del disenso para sobre ello tratar de construir el consenso, ¿no? Porque si nosotros explicamos primero el consenso y luego no, pero hay un disenso, va a haber un problema de, ok, pero entonces, ¿cómo hacemos interactuar ambos materiales, ¿no? Entonces, la idea es que la persona que está en minoría explique primero su visión y luego, pues, le explique la visión, la posición que está en mayoría, ¿no? Ahora, hay otro tipo de escenarios donde la persona principal y las dos personas panelistas tienen una visión completamente distinta de un clash, ¿no? Es decir, la persona principal cree que esta comparativa la gana, cree que el debate lo gana primer gobierno, en segundo lugar primera oposición, en tercer lugar baja de gobierno. La segunda comparativa es, no, primera oposición primero, segundo lugar baja de gobierno y tercer lugar alta de gobierno y así, ¿no? Es decir, cuando ese tipo de situaciones se da o cuando hay un resultado muy dividido, pues no sería muy estratégico ir directamente con, ok, cada persona que está en disenso lo va a decir porque todas son posiciones minoritarias. Entonces, en ese tipo de situaciones, lo ideal es que la persona principal o el juez principal explique primero su visión de una comparativa y sobre ello pida las opiniones, ¿no? Que es lo que acabamos de ver. Y sobre eso, pues las personas panelistas tienen la obligación de escuchar lo que la persona principal cree, lo que el juez principal cree, y ver cómo es que lo que ustedes tenían como justificación de un resultado distinto interactúa con las respuestas que ya da el juez principal de por qué es de forma, o por qué el clash se resuelve de otra manera, ¿no? Entonces, es importante que se escuche mucho a la persona principal en ese tipo de situaciones antes que dar más tiempo a las personas panelistas, ¿no? Porque si no, la diversión se va a extender muchísimo. Y pues lo ideal es que no sea así, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿No? Ok, entonces continuemos. Sí, creo que sí. No, perfecto. Ya vamos entrando a
otra parte importante de adjudicar un debate, y la segunda parte de ese taller, que es la retroalimentación. O feedback, ¿no? Como también se le suele llamar. La retroalimentación es básicamente la justificación que da la persona principal en la mayoría de los casos, salvo pues en la situación en la que ya les dije que no se sienta capaz de justificar una comparación que perdió en votación. La persona principal debe justificar durante aproximadamente 15 minutos las 6 comparativas, ¿no? Es decir, las 6 comparaciones que hemos visto hasta un momento, y sobre ellas pues decir por qué cada cámara quedó en cada puesto, ¿no? En por qué está quedando en primer lugar, por qué está en segundo, por qué está en tercero, por qué está en cuarto. Ahora, ¿qué hacer durante la retroalimentación? Muy importante. El juez principal debe explicar primero a los equipos el resultado y el razonamiento y la justificación de este, dedicando el mismo tiempo a cada equipo, ¿no? Idealmente debería dedicarse el mismo tiempo a cada equipo al momento de dar la retroalimentación, pero pues como persona que ha sido jueza principal en otros torneos, soy consciente de que hay situaciones en las que hay comparaciones en específico que requieren mayor tiempo que otras. No está mal que eso suceda, es de hecho natural, pero traten de no ignorar equipos por centrarse en ese tipo de comparaciones. Es decir, traten de darle el mismo tiempo o un tiempo similar a cada uno. Sin embargo, como está ahí entre paréntesis, eso es idealmente, ¿sí? Es decir, no es que si no sucede, pues es algo inherentemente malo. Lo que sí sería malo es que de plano, pues a un equipo se le dé 30 segundos, un minuto para compararlo con los demás, y a los demás pues se les dé mucho más tiempo, ¿no? Eso sí sería injusto, y pues la persona del equipo afectado pues podría colocarlo en el feedback, y nosotros probablemente les demos la razón si eso es cierto, ¿no? O sea, si es que eso está pasando, probablemente quien tenga razón allí sea el equipo. Incluso si es que perdió bien, es decir, incluso si es que el equipo es cuarto y todos están de acuerdo con eso, eso no amerita que el equipo cuarto pues no merezca la justificación, ¿no? También necesita la justificación o retroalimentación. ¿Por qué? Sobre todo porque la retroalimentación, además de ser una labor de dar el resultado del debate, también es una labor pedagógica, ¿no? Eso se va a ver en un taller más adelante de Pavel, que va a dar un taller sobre adjudicación pedagógica, pero la idea está en tengan en cuenta siempre que de lo que están hablando es de un caso construido por una persona, y no solamente pues lo tengan en cuenta como son palabras que están ahí y que importan menos, ¿no? Eso vamos a verlo ahora en el último punto. ¿Qué no hacer en una de retroalimentación? Las justificaciones no deben incluir comentarios que se refieran a cosas que no sucedieron en el debate. Es decir, una persona principal que da retroalimentación no le puede decir, mira, tú perdiste porque yo hubiera elegido otros argumentos para defender tu postura, ¿no? O hablas demasiado rápido, o ese dato técnicamente no es cierto. Es decir, la estructura o cosas como la estructura de tu discurso está mal. No, la idea no es tratar de introducirse como a dar consejos durante el feedback. El feedback precisamente es el análisis del debate. Los consejos van después del análisis del debate. Es decir, ustedes acaban el feedback, ustedes acaban la justificación de los resultados y pueden dar retroalimentación personal a los equipos, ¿no? También eso va a depender de si los equipos lo quieren, porque hay equipos que prefieren no tenerla, hay equipos que sí prefieren tenerla. Entonces, pues ya va a depender como de si el equipo solicita retroalimentación o si pues no la solicita, ¿no? Último punto, importante. Un buen juez debe ponerse también en el lugar de los equipos, ¿no? Y tratar cada argumento con respeto. No es necesario que un equipo que quede cuarto sea constantemente remarcado como han fallado en todo esto, sino obviamente sí es importante decir en qué se falló para que pues quede claro cuál es la posición, pero eso no implica que hay que minusvalorar las contribuciones de un equipo al debate. Siempre debemos tomarlas en cuenta, a pesar de que queden primeros, segundos, terceros o cuartos. Obviamente la distribución del tiempo va a variar dependiendo de qué comparativa está más o menos cerrada, pero siempre tomen en cuenta el material de todas las cámaras, ¿sí? Incluso de repente si es que nosotros escuchamos un discurso de extensión, decimos, no hay forma que esta cámara gane el debate, y por eso no escuchamos el látigo, no, eso no debería suceder nunca, incluso si es que estamos confiados de que pues la cámara baja de oposición no puede ganar después del discurso de extensión,
eso no quiere decir que no escuchemos el discurso del látigo, ¿sí? ¿Por qué? No solo porque de repente sí puede cambiar la comparativa y quedar tercero y no cuarto con refutaciones o con comparaciones con su cámara alta, sino también por una cuestión de respeto, ¿no? Es una persona que está dedicando 7 minutos a tratar de ganar el debate desde su lado, que ha dedicado 15 minutos para preparar el caso, que ha estado durante el debate 48 minutos hasta ese momento. Entonces, es una persona que también merece respeto y no deberíamos ignorar ningún discurso durante el debate. Bien, ya aquí estamos pasando a una cuestión un poco más teórica respecto a conceptos importantes al momento de adjudicar. Y ya pues nos estamos acercando un poco más hacia esas partes que ya les decía que ya no eran tan básicas, pero igual siguen siendo introductorias. ¿Qué es el concepto de votante informado promedio? ¿No? Eso también está en el manual, para quienes no han leído, espero que lo hayan leído. Es básicamente la perspectiva desde la que el juez analiza el debate, ¿no? Es decir, el juez no es una persona especializada en un punto en específico, ¿no? Es decir, probablemente muchos aquí tengan o estén buscando licenciaturas en un área específica de conocimiento. Derecho penal, relaciones internacionales, medicina, ingeniería civil y muchos otros tipos de especializaciones, ¿no? Entonces, eso hace que ustedes tengan conocimientos específicos bastante por sobre la media respecto al área de conocimiento que ustedes tienen, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que no tengan un conocimiento amplio, ¿no? Porque ¿cuál es el perfil de votante informado promedio? El votante informado promedio no posee conocimiento especializado, pero sí un conocimiento amplio. O, como dice el manual, un conocimiento más amplio que profundo. Es decir, el votante informado promedio es una persona, un ciudadano, un universitario, que se informa constantemente de las noticias de la actualidad, revisando medios de prensa, pero no los profundiza, ¿no? Es decir, es tal cual revisar el diario, saber pues cuáles son los principales problemas del mundo, saber más o menos cómo funciona la economía de manera como introductoria y ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, es una suerte de conocimiento amplio, porque pues abarca mucho, pero no es muy profundo en ninguno de los campos, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que no lo sea, porque de repente ustedes sí lo profundizan en varios campos, pero cuando son jueces, la idea es que sea más amplio que profundo, ¿sí? No especializado, sino de votante informado promedio, ¿no? Que obviamente, pues, si hay datos que son falsos, igual, pues, sí se les puede tomar en cuenta de esto no es cierto, pero ahorita vamos a ver cómo evaluar eso, ¿no? Segundo punto importante, es una persona que está dispuesta a ser persuadida, ¿sí? Votante básicamente está allí porque pues lo que quieren hacer los equipos es ganar el voto del juez, ¿no? Es decir, cuando tengas más votos para ganar el debate, vas a ganar el debate. Cuando tengas menos votos para ganar el debate, no lo vas a hacer. Es decir, cuando convences a 3 personas del panel, que son de 3, de que tú ganas, pues ganas. Si convences a 2 de 3, también vas a ganar, pero si convences a 1 de 3, vas a perder, ¿no? Por eso son votantes informados, por eso son votantes. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que las personas del panel también tienen que tener una predisposición a ser persuadidos, ¿no? Es decir, no tener un juicio predispuesto, predeterminado del debate de, ok, yo creo que quien tiene la razón es el gobierno, entonces le voy a exigir más oposición porque yo creo que el gobierno debería ganar el debate, ¿no? No, eso no podría suceder porque estaría atentándose directamente contra lo que debería ser un juez, que es un votante informado por medio, ¿sí? Ahora, segundo punto importante, no intervención. Un juez no refuta argumentos, incluso si esos tienen fallas lógicas, ¿sí? Es decir, un argumento no funciona porque tiene un problema hay un salto lógico. Eso no quiere decir que yo diga, como hay un salto lógico, este argumento no deberíamos tomarlo en cuenta, no. Sino, obviamente, tomar en cuenta el salto lógico y decir, ok, eso es un gran problema del argumento y esto va a restar credibilidad al argumento, ¿no? O sea, yo no sé cuán probable es que eso suceda. Yo sé que de repente podría suceder, pero no sé si va a suceder con gran certidumbre, ¿no? Entonces, en función a eso, ya evaluamos de manera distinta el argumento, pero nunca lo descartamos, ¿sí? Es decir, siempre es como, ok, lo tomo en consideración, pero con estas consideraciones tiene fallas lógicas que difícilmente me permitan decir eso es 100% cierto, ¿no? Sino, eso es cierto en alguna medida, yo no sé cuál, de repente es muy reducida, y en función a eso, pues, se relativiza mucho el impacto o el valor del argumento, ¿no? O la persuasividad del argumento, con el perdón de, pues, que esta palabra no existe, ¿no? Luego, conocimiento.
Es muy importante tener eso en cuenta porque si bien, como mencioné, es una persona, es un votante universitario, sí entiende las reglas del formato, es decir, no es que pues no entienda las reglas del formato, porque si no sería en contra un poco del reglamento, y además tiene la capacidad de entender contextos, conceptos y argumentos complejos y son explicados. Es decir, si alguien pues presenta un argumento complejo de, qué sé yo, por ejemplo, este argumento incurre en la banalidad del mal de Hannah Arendt, por lo que deberíamos preferir un mundo donde no se tenga que recurrir a esto, ¿no? No pueden, en ese caso, ustedes interpretar a qué se refería el equipo que dijo esto, si es que el equipo no explica a qué se refería, ¿no? Porque si ustedes lo interpretan y tratan de encontrar la visión, ok, creo que quería decir con esto, quería decir esto, que en realidad sí le ayuda, en realidad eso sería intervenir sobre lo que el equipo dijo. Entonces, sí pueden entender incluso argumentos de campos de conocimiento que ustedes de repente no manejan, como finanzas, si es que son explicados. Pero eso no quiere decir que, por ejemplo, de campos de conocimiento que ustedes sí manejen, también los entiendan, incluso sin ser explicados, ¿no? No, tienen que ser explicados porque si no, estaríamos haciendo un trabajo adicional que no le corresponde al juez sino al equipo. Y últimamente, también tienen la capacidad para seguir la lógica del debate, ¿no? Es decir, puede entender cómo va funcionando el debate, no es solamente alguien que se deja comprar por la retórica, sino que obviamente como conoce las reglas, como conoce cómo funciona el debate, tiene la capacidad de seguir cómo va el debate y saber quién va ganando y quién no. Eso también se le llama como el movimiento del debate, que es en función a cómo va de un lado hacia otro, ¿no? Y quién va ganando qué comparativa en ese momento. Sí. ¿Preguntas? ¿Dudas? No, ok, perfecto. Entonces, digamos, aquí hay 3 puntos que creo que son muy importantes tomar en cuenta para juzgar comparativamente. Primero, no se debe contar la cantidad de argumentos como criterio, ¿no? Un error muy grave sería dar por ganador a la cámara que presenta más argumentos, ¿sí? Los argumentos no se evalúan en cantidad, sino en calidad. Y la calidad se establece a partir de cuánta interacción hacen entre los equipos estos argumentos y cuán persuasivos son, ¿no? Ahorita vamos a ver criterios para evaluar los argumentos, pero, perdón, en principio, jamás debería dársele a un equipo la victoria por tener más argumentos que otro, ¿no? Eso no funciona así. Segundo, no existen cuartos automáticos. Eso es muy importante. Que un equipo se equivoque en el cumplimiento de rol, que un equipo no refute nada de la otra cámara, que un equipo no presente un argumento y solo dé refutaciones, no son razones para que el equipo quede en cuarto lugar. ¿Por qué? Porque el debate es una actividad comparativa, es decir, no es una actividad que determinadamente va a decir, ok, si tú no haces uno de estos pasos, eres cuarto. No funciona así. Veamos casos polémicos. Una cámara alta de gobierno que no presenta un contrafáctico, ¿es cuarto automático? No, para nada. Así algunas personas sí lo crean. Que una cámara alta de gobierno no presente un modelo, ¿es cuarto automático? Tampoco. Que una cámara solo presente refutaciones, ¿es cuarto automático? Menos. Es decir, las contribuciones de cada cámara van a ser importantes en tanto el debate pues, pueda ser o no respondido por sus contribuciones, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que si, por ejemplo, yo, que soy primer gobierno, no presento una política en mi modelo, o no presento el modelo de mi política, mejor dicho, voy a inherentemente perder contra los otros equipos. No, sino hay que tomar en cuenta, ok, tengo menos chances de ganar, igual pasa con las personas que no presentan el contrafáctico, tienen muchas menos chances de ganar, pero igual el análisis que hacen es muy importante también, ¿no? De repente las personas que tienen menos experiencia no están entendiendo muy bien esta parte, no se preocupen, igual eso es un poco más direccionado para las personas que sí tienen más experiencia y que probablemente sean principales, pero tengan eso siempre en cuenta, ¿sí? ¿Cómo podemos entender esto de manera mucho más básica? No cumplir con un requisito del reglamento no equivale a quedar en cuarto lugar automáticamente. Así de simple. Es decir, incluso si yo no defino los términos de la moción, incluso si yo no presento un status quo, una contextualización, o un encuadre, o un framing, como también se le llama,
yo quedo cuarto, no. Es decir, el manual no es básicamente una suerte de tabla de multiplicar que si no multiplica, si no tienes el resultado específico, estás mal. Sino probablemente, si tú no haces algo que el manual se recomienda, tienes menos chances de ganar, pero aún así puedes ganar, ¿no? Igual con las refutaciones. Y aquí viene otra aclaración importante. Las refutaciones y los argumentos valen por igual en tanto son contribuciones. Es decir, en tanto alguien refuta o alguien argumenta para tratar de ganar un punto de choque o un choque entre los equipos, esas contribuciones valen igual. Es decir, no hay una que sea inherentemente mejor a la otra. La diferencia que se establece entre estas comparaciones, entre estas contribuciones, está en cuánto ayuda esta contribución a ganar el clash. Si una refutación ayuda a ganar un punto de choque y un argumento no lo ayuda, sino que pues es como básicamente contribuye a que siga sin cerrar su punto, pues en ese caso la refutación va a valer más, porque el punto de choque igual se resuelve en favor de un equipo a partir de la refutación y no del argumento, ¿no? Entonces, no es que inherentemente unos valgan más que otros, sino que todo va a estar en función a cuál es el propósito que tiene esta contribución, si termina por desequilibrar el debate en favor de alguien, ¿sí? Finalmente, el último disclaimer es, no se asignan puntos de orador por estilo, ¿sí? Es decir, alguien que habla bonito no debería tener más puntos de orador que alguien que no habla bonito pero que ganó el debate. Nuevamente va mucho en la lógica que les decía hace un momento, ¿no? Es decir, esto no es una competencia de retórica, no es una competencia de declamación, sino es una competencia de debate. Entonces, el estilo siempre va a estar supeditado al análisis que se haga. Es decir, si el estilo ayuda a que el análisis sea más claro, que sea más persuasivo, perfecto, probablemente tenga más puntos. Sin embargo, si solamente hay estilo y el análisis es pobre, no hay forma de que esta persona tenga más puntos que una persona que tiene un análisis mucho mejor y que gana el debate, ¿sí? Es decir, el estilo importa en tanto está supeditado al contenido. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que si el estilo es malo y esto afecta el análisis, evidentemente también vamos a tener que afectar el resultado final, ¿no? Porque si de repente por una poca claridad nosotros no entendemos los argumentos, probablemente esto vaya a perjudicar a la persona que tiene poca claridad al momento de expresar sus ideas, ¿no? Y por más bueno que el análisis pueda ser, si no se entiende el análisis, entonces pues no deberíamos comprarlo, ¿no? Eso. ¿Alguna pregunta por ahora? No, ok, todo bien. Entonces continuamos. ¿Cómo evaluar un argumento? Hay dos criterios base, que son la plausibilidad y la relevancia, ¿sí? Estos criterios funcionan en una suerte de diagrama de doble entrada o plano cartesiano, que es como de esta forma, ¿no? Entonces, donde está el eje Y y el eje X es plausibilidad, el eje Y es relevancia, y la idea es que los argumentos estén en un punto medio entre ambos ejes, ¿no? Es decir, un argumento para ser bueno no solo tiene que ser cierto, sino también tiene que ser relevante. Y viceversa, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Es muy importante. Un equipo que presente un argumento que tenga un impacto muy grande, pero que el análisis que tenga para acceder a ese impacto sea muy pobre, no debería ganar un equipo que quizá no tenga un impacto tan grande, pero cuyo análisis para probar ese punto es muy bueno, ¿sí? Veamos un ejemplo bastante clásico para ilustrar esto. Cámara Alta de Gobierno dice, si nosotros pasamos esta política, mañana va a ser el fin de la humanidad. Cámara Alta de Oposición dice, si nosotros pasamos esta política, como para decir por qué sí deberíamos pasarla, va a haber beneficios para el 10% de la población en términos económicos. Obviamente, lo que dice la Cámara Alta de Gobierno es mucho más impactante y más relevante, ¿no? Porque ¿cómo no va a ser relevante en un debate que mañana se acabe la humanidad? Pero el gran problema está en ese punto, es un impacto muy grande que no está probado. Mientras que el otro punto, como ya les mencioné, si es, ok, va a haber un beneficio para el 10% de la población en términos económicos, si está bien probado, yo no podría decir, ok, pero ¿de qué me importa el 10% si es que mañana desaparece la humanidad? No. Todo va a depender del análisis que hagan los equipos para acceder a estos impactos.
Si los equipos hacen un análisis suficiente para acceder a que se acabe la humanidad mañana, lo que es casi imposible, o sea, en 7 minutos no se puede probar eso, pero asumamos eso, allí sí se puede comparar de esa forma. Mientras que si no, pues igual deberíamos preferir un impacto que quizá no suene tan, valga la redundancia, impactante, pero que sí esté mejor probado, ¿no? Entonces, es muy importante la plausibilidad en ese tipo de cuestiones. Ahora, ¿cómo funciona al revés, no? Cámara Alta de Gobierno me prueba que si nosotros aprobamos la política X, mañana habrá una rebaja sustancial del 15% en lapiceros. Cámara Alta de Oposición nos dice que si no aprobamos la política, o mejor dicho, si aprobamos la política, mañana habrá 2% de la población que no tenga empleo. Ahora, ambas cámaras nos prueban los argumentos con similar plausibilidad, es decir, incluso asumamos que Cámara Alta de Gobierno prueba mejor que mañana va a haber un descuento de lapiceros, que Cámara Alta de Oposición de que mañana va a haber 2% de la población mundial con menos trabajo. ¿Cuál es el problema allí? Si se dan cuenta hay una tensión, ¿no? Porque es como, tú me acabas de explicar lo contrario, y es como, sí, pero aquí viene otro de los puntos que hacen debate muy entretenido, que es una actividad comparativa. Es decir, en esa situación donde asumamos que ambas cámaras tienen un análisis suficiente para probar el punto, pero que una cámara lo prueba con mucha mayor certidumbre que la otra, sin embargo, el impacto podría ser menos relevante para el debate. O de plano, si lo prueba mucho mejor, y ya no solo un poco mejor, sino mucho mejor ese punto, igual deberíamos tener en cuenta que el argumento de la cámara contraria, por tener un riesgo tan grande que sí está medianamente probado, nos debería importar más que el descuento del lapicero, ¿no? Es decir, no es que solo sea una cuestión de plausibilidad por plausibilidad y ya, sino también tienen que ser puntos relevantes para el debate, ¿no? Porque si no, al final, pues, no habría forma de evaluar los argumentos, es que todos están igual de probados, ¿no? Bien, hay en realidad muchas más cuestiones que discutir sobre este punto de plausibilidad y relevancia. De hecho, se ha discutido muy poco en el circuito. Normalmente se asume que el eje Y y X es suficiente para abordar todos estos casos, pero no, hay muchísimos casos que no están contemplados dentro de ese tipo de visión. Pero por cuestiones de tiempo también nos vamos a detener aquí para que ya pues podamos terminar el taller y responder las preguntas al final. Igual si alguien tiene preguntas específicas sobre este punto, pues podemos conversar después durante el torneo sobre pues distintas cuestiones de metadebate, ¿no? Puntos de choque o clashes, ¿no? Ese es un concepto que yo he estado utilizando mucho durante el taller de manera involuntaria, porque yo hasta este punto quería decir solamente puntos de choque, pero bueno, ya introduje clashes. Básicamente son los puntos principales de desacuerdo en el debate, ¿no? Cámara Alta de Gobierno defiende que la seguridad debería importar más que la privacidad. Cámara Alta de Oposición defiende que la privacidad debería importar más que la seguridad. Hay un clash sobre qué importa más, ¿no? O sea, el clash no es seguridad contra no seguridad, ni privacidad contra no privacidad, sino qué importa más, ¿no? Es una suerte de cada cámara diciendo qué importa más, entonces yo ¿qué me importa más? ¿La seguridad o la privacidad? ¿Ok? Sí, listo. Eso sucede muchísimas veces durante un solo debate, ¿no? O sea, durante un solo debate va a haber muchos desacuerdos y la idea está en que nosotros seamos conscientes de ver cuáles son estos desacuerdos y sobre esos desacuerdos tratar de construir o tratar de identificar, cuáles son las razones por las que cada equipo gana o pierde en función a ese desacuerdo, ¿no? Ahora, es muy importante, esto quizá es más avanzado, que es que los clashes no son binarios, ¿no? Pero igual hay una idea muy importante detrás de eso para todas las personas, sean o no experimentados, o si no, sobre todo iniciantes, principiantes, que es, los clashes no son binarios. Si Cámara Alta de Gobierno pierde contra Cámara Alta de Oposición el clash A, no debe ignorarse las contribuciones que Cámara Alta de Gobierno tenía en el clash A. Es decir, no es como, ok, Cámara Alta de Oposición ganó el clash, entonces Cámara Alta de Gobierno ya perdió el debate, ¿no? Entonces, como Cámara Alta de Gobierno perdió, Baja de Oposición ya le ganó, porque si ya perdió contra oposición, ¿cómo le va a ganar un equipo que también es de la postura que acaba de ganar? No, así tampoco funciona. Es una cuestión de
evaluación de contribuciones propias, es decir, cada cámara tiene una contribución que debe ser valorada en comparación a las otras cámaras. Incluso si Cámara Alta de Gobierno es destruido por Cámara Alta de Oposición, esas contribuciones de Cámara Alta de Gobierno igual se tienen que comparar con baja de gobierno y con baja de oposición, ¿sí? No existe arrastre, como se solía llamar este concepto. Otro punto importante, eso sí, lamentablemente no lo voy a poder profundizar mucho, pero igual es importante que lo tengan, que es que el grado bajo el cual se gana un clash también es un factor importante, ¿no? Ganar un clash no implica ganar todo el crédito de ese clash, es decir, si Cámara Alta de Gobierno gana el clash a Cámara Alta de Oposición por un margen muy reducido y Cámara Alta de Oposición gana el clash B a Cámara Alta de Gobierno por un margen muy amplio, no deberíamos evaluar ambos argumentos como cada cámara gana un clash, no. Cámara Alta de Gobierno ganó el clash A muy cerrado, por lo que los impactos que tienen respecto a este clash están sustancialmente mitigados, ¿no? Porque si no, no sería cerrado. Cámara Alta de Oposición gana un clash de manera muy amplia, lo que quiere decir que lleva mucha más, los impactos tienen muchas menos mitigaciones y las refutaciones no han sido suficientes para que las contribuciones de alta de oposición sobre ese clash caigan, ¿no? Entonces, al momento de evaluarlos, no es una cuestión de evaluar el clash en abstracto A contra el clash en abstracto B, sino el contenido que queda de cada clash ganado en comparación, ¿no? Eso sí, si las personas pues, que están comenzando un debate no se entiende muy bien, lamento mucho esto, porque en realidad incluso entre las personas experimentadas tampoco se entiende del todo bien. Es más, yo tampoco lo entiendo del todo bien, o no lo entendí del todo bien, y es algo que toma un poco de tiempo, pero sobre todo pues es una razón más por la que tenemos que respetar a los jueces principales, porque tienen la labor de tomar en cuenta todo este tipo de consideraciones. ¿Cómo se ponderaría si ninguno de los choques es el más importante? Muy buena pregunta. Esa es la última parte del taller, eso sí está contemplado, que es qué hacer cuando ningún equipo prueba porque es más importante lo que dice. Vamos a ver eso. En el debate de muestra hacían referencias a otros participantes por su nombre. Yo los anoté, por supuesto. ¿Es necesario anotar el nombre de todos los debatientes para tener referencias o los demás debates referirán al puesto? Ok, esa pregunta es muy importante. Lo ideal es que tengan el nombre de la persona que queda cada discurso, ¿no? O sea, en Cámara Alta de Gobierno está primer ministro, viceprimer ministro, Cámara Alta de Oposición, líder de oposición, vicelíder de oposición, baja de gobierno, miembro de gobierno y látigo de gobierno, y baja de oposición igual, miembro de oposición y látigo de oposición, ¿no? La idea es que tengan los nombres de los roles y a la vez tengan el nombre de la persona al lado, ¿no? Entonces, eso es más sobre todo para tener una visión completa de pues cuando pongan puntos de dador, ¿a quién le ponen los puntos de dador? ¿No? Pero sí, o sea, en principio deberían tener ambos. Sí. Con los debates se irá entendiendo mucho más. Sí, entiendo que eso es referencia a el grado del clash. Y sí, la idea es que las personas principales también tienen una labor, en este caso, pedagógica también de explicar eso, ¿no? Bien. Entonces, ya no tenemos dos preguntas importantes para el final. Ahorita vamos con eso. Hay una pregunta que sí se va a responder con la exposición y la otra yo la respondo aparte, ¿no? Evaluar cruzadas o diagonales, ¿no? Hay equipos que entre ellos no pueden responderse, pero para definir dichas comparativas se puede considerar algunos puntos, ¿no? ¿Qué equipos no pueden responderse? Obviamente, Cámara Alta de Gobierno no le puede responder a Cámara Baja de Oposición, porque no hablan después. Cámara Alta de Oposición no le puede responder a Baja de Gobierno porque Baja de Gobierno habla después, ¿no? Entonces, no hay una claridad tan grande como en altas y bajas, ¿no? ¿Qué hacer? Los puntos de información y la voluntad de los equipos en ofrecerlos y aceptarlos es importante, ¿no? Si Cámara Baja de Gobierno no acepta ningún punto de Cámara Alta de Oposición, ya ahí hay un primer error, ¿no? Porque la idea es que Cámara Baja de Gobierno trate de interactuar con Cámara Alta de Oposición. Ahora, que no se haga quiere decir que Cámara Baja de Gobierno pierde, no, tampoco. A menos que esté muy cerrado el clash, ahí sí podría significar como una falta de engagement, pero si no, lo ideal es tomar en cuenta esos puntos para pues ver cómo interactúan, ¿no? Otro punto, la calidad del involucramiento, ¿no? Puede haber una Cámara Baja de Gobierno que no tome ningún punto de alta oposición, pero sí esté tomando muy en cuenta los argumentos de alta oposición en sus refutaciones, ¿no? O sea, toma el argumento de alta oposición en el mejor escenario,
trata de responderlo de manera, no tergiversando lo que dice la alta oposición, sino como asumiendo que la alta oposición sí probó el argumento, y en ese escenario, pues, hay mayor facilidad para hacerlo, ¿no? Tercero, el blindaje de las cámaras altas frente a posibles cambios o ataques de la baja contraria. O sea, si la Cámara Alta de Gobierno tiene algunos preventivos para baja de oposición, deberíamos tomarlos en cuenta, igual con alta de oposición con baja de gobierno, y también se debe valorar las respuestas implícitas en los discursos de las cámaras altas, ¿no? Es decir, obviamente la Cámara Alta jamás va a responder de manera literal, a menos que la Cámara Baja le diga el argumento en un punto de información. No va a responder de manera literal a lo que dice la Cámara Baja, ¿sí? Porque no ve en el futuro. Pero sí puede responderlo de manera preventiva, o sí puede tener explicaciones dentro de su caso que ya respondían ese argumento, ¿no? Pero por eso es muy importante tener en cuenta qué cosa dice cada cámara, por eso es muy importante tener notas detalladas de cada discurso, ¿sí? Porque si no, no nos vamos a percatar de esto. Y un último punto que aquí no está, se me pasó, es el estándar de prueba. Las cámaras bajas, en comparación con las altas, tienen un estándar de prueba un poco más exigente, ¿sí? Es decir, no podemos comprar una refutación a cámara baja que solo niega a la cámara alta porque sí, sino tiene que ser una refutación completa, ¿no? O un argumento un contraargumento con un nivel de análisis mayor. ¿Por qué? Porque la cámara alta ya no tiene chance de responder, y segundo, porque la cámara baja ya ha tenido más tiempo para prepararse, ¿no? Entonces, es importante que tengamos en cuenta que incluso en situaciones donde están muy empatados en todo, el estándar de prueba siempre es más exigente para las cámaras bajas, ¿no? Entonces, eso es un criterio también importante. Bien, vayamos a las capas de análisis, que esto responde directamente a la pregunta que hacían sobre cómo se ponderarían los choques, ejemplos si ninguno de los choques es explicado como más importante. Bien, ya esta es la última parte del taller, antes de responder preguntas, que es, al evaluar las comparativas del debate con base a los clashes, probablemente surja una discusión de cuál es el más importante y cuál debería ser ganado para ganar el debate, ¿no? O cuáles son los más importantes y cuáles hay que ganar para ganar el debate. 4 cosas. Hay cuatro filtros para eso. El primero es si los equipos están de acuerdo explícitamente sobre cuáles son los impactos o agentes más importantes, ¿no? Que no es el escenario de la pregunta va al escenario 2, pero bueno, ahorita vamos para allá. Es decir, si Cámara Alta de Gobierno nos dice que lo más importante es el impacto que tiene sobre los sindicatos, y los agentes más importantes son los trabajadores sindicalizados, y Cámara Alta de Oposición dice sí, pero los sindicatos van a estar peor en tu mundo que en el mío, y los trabajadores van a estar mejor en el mío que en el tuyo. O sea, básicamente ya hay un análisis, ya hay una concesión explícita, ¿no? De lo que nos parece más importante es el impacto sobre ese tipo de actores en ese tipo de contexto, ¿no? Entonces, pues ya allí no hay mucho que trabajar, sino tratar de ver quién gana ese clash, ¿no? Pero hay escenarios donde no es explícito, pero puede existir implícitamente cierto grado de acuerdo respecto a lo más importante, ¿no? Si todos los argumentos de un equipo apuntan a cierto fin, aunque no digan este fin de manera explícita, se puede deducir razonablemente que los equipos admitían que su prioridad era esa, ¿no? Si todos los argumentos de alta oposición iban a va a haber mayor estabilidad económica, pero nunca dijeron necesitamos estabilidad económica antes que bienestar social, pues obviamente no vamos a nunca darnos cuenta de qué quería hacer alta oposición. No es como, claro, nunca me dijiste que eso se comparaba con lo que decía alta de gobierno. Pero lo que intuimos nosotros es, ok, lo que querían decir es que eso es mejor, ¿no? Y ya, no hay un análisis mayor, porque solamente pueden intervenir hasta allí, ¿no? Porque lo demás ya es, ¿qué cosa dijo para demostrar este punto? Y así, ¿no? Y así puede suceder con muchas cámaras. Ahora, si no cumple con ninguno de los dos anteriores, podría verse si hay un equipo que justificó qué impacto nos debe importar más, ¿no? Y agregando además por qué los otros equipos no justificaron su métrica. Es decir, si es que ningún equipo explica qué es lo más importante de manera explícita ni de manera implícita, o sea que dan argumentos como muy sueltos, sin una estrategia de caso detrás, una cámara puede pararse y decir, mira, en realidad lo más importante es el actor A y el actor B, y por tanto los más importantes van a ser los que impacten sobre X. Entonces, allí esta cámara tiene una ventaja ante las otras que no han justificado nada, porque pues sí lo hizo esta cámara, ¿no? Y entonces probablemente esta cámara va a ganar, y en función de eso pues podemos desarrollar las comparaciones. Ahora, si ninguno de los equipos hizo las tres, si no hubo ninguna de las tres anteriores,
se puede recurrir a los criterios del votante informado por medio, ¿no? Esa es una situación a la que no debería llegarse, pero que pues es el recurso de última ratio, que es en el caso donde no haya un acuerdo explícito ni implícito, ni ningún equipo haya hecho un esfuerzo por explicar qué importa más, lo que es muy difícil que suceda, en realidad realmente difícil que suceda, lo normal es que los jueces digan, ok, entonces, ¿qué debería importarnos más como votantes informados por medios? Los impactos sobre X o los impactos sobre Y. Como se dan cuenta, este escenario no es deseable porque ya subjetiviza completamente la adjudicación, ¿no? Es decir, obviamente los jueces principales van a ser personas que tienen más experiencia en debate y van a saber justificar de mejor manera eso, pero de alguna forma ya no está tanto en manos de los equipos, ¿no? De hecho, eso es algo que siempre recomiendo a los equipos de PUCP a los que he podido entrenar, que es el error siempre es dejar que el juez tenga que decidir qué importa más. Y eso es porque ese es el cuarto escenario, ¿no? Donde no pasa ninguna de las otras tres condiciones. Ninguno de los otros tres filtros o capas de análisis. Pero sí, eso. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver, hay una pregunta más. Ahorita voy con lo de cómo se determina el estándar de prueba para las cámaras bajas. Voy a responder una pregunta que dejó creo que Rodrigo antes. ¿Me pueden explicar los escenarios en los que una cámara baja no debe ser coherente con su alta? Tipo que una alta defina mal el debate y una baja pueda cambiar algunas definiciones. Ok, muy buena pregunta. Todo va a depender de... O sea, hay tres factores importantes, que es primero, si la otra cámara alta lo pone en contención, pues pueden hacer esa concesión a la otra cámara alta. Eso puede suceder. Es decir, si por ejemplo ustedes definen, qué sé yo, si la moción es esta casa, legalizaría la marihuana, y Cámara Alta de Gobierno dice la marihuana es una planta que hace fotosíntesis, que se cultiva en territorios muy fértiles, que necesita de determinada cantidad de agua para poder crecer. O sea, obviamente la definición jamás va a ser suficiente si es que es esa, ¿no? Entonces, si Cámara Alta de Oposición dice, no, mira, en realidad la marihuana es lo que tú dices, pero va más allá, que es una planta que puede ser medicinal como puede ser psicotrópica. Y debido a esos impactos es que debería evaluarse, ¿no? No como una planta en sí, sino como una planta que tiene un impacto en la sociedad. Y ustedes como baja de gobierno, supongamos, es como, ok, concedemos a alta de oposición que la definición de marihuana no debería ser solamente en tanto sentido biológico o natural, sino también en tanto los impactos que tiene sobre la sociedad, ¿no? Entonces, sobre eso, pues no habría problema en que Cámara Baja sea inconsistente con la definición de la alta, porque pues la Cámara Alta de Oposición ya explicó por qué la definición no permite el debate, ¿no? O por qué es contraintuitiva, podría ser la causa. Ahora, otro escenario en el que, por ejemplo, la moción es esta casa legalizaría el aborto. Y Alta de Gobierno dice, legalizar el aborto es que deje de estar prohibido en el Código Penal. Y Alta de Oposición se para y dice, ok, pero el problema es que cuando tú lo legalices, no vas a tener ningún protocolo para garantizar que los abortos sean realizados de manera segura, no vas a tener ningún tipo de asistencia psicológica, las mujeres van a ir a abortar y se van a arrepentir muy rápido porque pues no tomaron la decisión con la asistencia necesaria y todo eso, ¿no? Y Cámara Alta de Gobierno, su modelo nunca previó esto. Cámara Baja de Gobierno sí puede ser, entre comillas, inconsistente, pero en realidad no sería inconsistente, sino estaría ampliando el modelo diciendo, ok, pero los países donde el aborto se ha legalizado se ha hecho bajo un protocolo, un presupuesto de políticas públicas donde se aborda el problema de manera epistémica y se considera como, por ejemplo, acompañamiento psicológico, respaldo médico, seguro y todo eso, ¿no? Entonces, ahí también se puede ser inconsistente. Otro escenario donde puede suceder eso, ese ya es mucho más complejo, que es que la Cámara Alta tenga argumentos que sean contrarios con la posición que tiene que defender, ¿no? O sea, argumentos que directamente vayan en contra de lo que la Cámara tenía que defender en la moción, el debate. Esto puede suceder por muchas razones. Puede suceder porque leyeron mal la moción, porque de repente la leyeron de forma creativa y no era la forma adecuada de leerlo, pero, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo bastante no sé si clásico, pero que creo que puede ser muy útil, que es... imagínense que la moción es esta casa, como China implementaría el sistema de crédito social, ¿no? Supongamos que todavía no se implementa. Es una moción de actor
que implica que nosotros somos China y que tenemos que implementar el sistema de crédito social. Si nuestra Cámara Alta dice esta casa como China, lo entendemos como nosotros somos un país que no es China, pero que tema, somos un país X del mundo que quiere pues establecer el sistema, ¿no? Cámara Baja de Gobierno puede desligarse de esa interpretación y decir, no, esta es una moción de actor, no es una moción donde podamos establecer lo que queramos como el país en el que vamos a aplicarlo, sino tenemos que asumir que somos China y sobre ello puedes explicar por qué a nosotros o por qué a los intereses del Estado chino responde mejor aplicar o no aplicar el sistema, ¿no? O otro escenario donde puede ser inconsistente. ¿En qué escenarios no puede ser inconsistente? Veámoslo con oposiciones, ¿no? O sea, supongamos que la moción es, esta casa prohibiría los símbolos X y los símbolos Y, ¿no? Cámara Alta de Oposición puede decir, nosotros estamos de acuerdo con que se prohíban los símbolos X, pero no estamos de acuerdo con que se prohíban los símbolos Y. Entonces nos oponemos a que se prohíban los símbolos Y, ¿no? Ahí ya cambió la comparativa, ya no es que se prohíban los dos o que no se prohíba ninguno, sino que no se prohíba uno. Ahí la Cámara Baja de Oposición no puede ser inconsistente, porque lo que está haciendo la Cámara Alta de Oposición es usar el fiat que tiene o la capacidad que tienen para presentar una contrapropuesta, para decir, no, mira, yo me opongo a uno de los dos, no a los dos, pero sigo oponiéndome a gobierno, porque el gobierno tiene que defender que se prohíban los dos. Entonces, en ese escenario, pues, Baja de Oposición no puede contradecir a su Cámara Alta, ¿no? ¿En qué otro escenario no puede contradecirlo? Si la Cámara Alta con un argumento quiere probar, por ejemplo, en la moción, esta casa considera que debería reescribirse los textos literarios con protagonistas mujeres por sobre leer textos literarios escritos exclusivamente por mujeres. Si Cámara Alta de Gobierno dice deberíamos reescribirlos, los clásicos, porque ya tienen aceptación social y son menos disruptivos, y la Cámara Baja dice no deberíamos reescribirlos porque van a generar controversia y va a generar disrupción social y va a generar discusión pública polarizada. Obviamente la Cámara Baja de Gobierno no puede hacer eso porque está contradiciendo directamente lo que decía la Cámara Alta, ¿no? Y en ese tipo de situaciones, ¿qué debería hacerse? No cuarto automático, sino toda la contribución de Cámara Baja de Gobierno que vaya directamente en contradicción con la Cámara Alta es ignorada o es tomada en cuenta solo en lo que no es contradictorio, ¿sí? Es decir, puede haber partes del análisis que no sean contradictorios, pero el análisis que es directamente contradictorio no debe ser tomado en cuenta, ¿sí? Okay. Y hay muchos más escenarios donde eso sucede, ¿no? Pero básicamente eso. A ver, más preguntas. ¿Cómo se determina el estándar de prueba para las cámaras bajas? Muy buena pregunta. Las cámaras bajas, pues el estándar de prueba no es algo como que se pueda cuantificar, ¿no? Sino es una cuestión de, obviamente, pues un argumento puede estar o no mejor probado que otro, y algún argumento necesita un análisis mucho más profundo que otro, ¿no? O sea, por ejemplo, probar un impacto grande normalmente requiere de un análisis mayor, porque el impacto que quieres demostrar, pues, no es uno de fácil acceso, ¿no? O sea, es mucho más fácil que yo les pruebe que mañana va a seguir haciendo frío en Lima, porque ha hecho frío toda la semana, a que yo mañana les pruebe que mañana va a hacer calor, porque no ha hecho calor toda la semana. Entonces, si se dan cuenta, como son dos situaciones que de alguna forma quieren probar cosas que son igualmente opuestas, pero que son más difíciles de probar, dado que el impacto que quiero demostrar, que es que el clima cambie, es otro, ¿no? O sea, no depende tanto de un criterio cuantitativo o una cifra, sino de cuán realmente demandante es probar que eso suceda, ¿no? O sea, cuán realmente demandante es probar que va a haber un cambio importante en la continuidad, ¿no? Eso. Yo tengo una duda sobre el involucramiento, no sé si la pueda dar por voz. Sí, Nelson, dale. Hola, sí, nada, en esto del involucramiento, sobre todo en el tema de cámaras altas, tenemos el concepto, un vicelíder de Oppo no puede traer argumentación que sea novedosa, o bueno, no que no pueda traerlo, sino que no deberíamos tomarlo en cuenta en la comparativa. Más si es totalmente nuevo, si no lo trajo el líder de oposición y no era predecible para gobierno, eso está claro. Mi pregunta es, ¿en qué tanto deberíamos aplicar
eso mismo a nivel de refutaciones. Por ejemplo, que la refutación sea muy contundente, que se podría haber traído la refutación desde el primer discurso de oposición, porque refuta directamente los principales puntos que quería probar Alta de Gobierno en su primer discurso. O tercero, incluso, que es que la refutación no sea comparativa o que sale de lo que venía estableciéndose como el clash principal del debate. Muy buena pregunta. Sí, sobre refutaciones, en realidad, pues, ahí sí es un poco distinto porque no es que no se pueda prever la refutación, ¿saben? Es decir, obviamente si es que la refutación no la prevén es porque no están haciendo bien el trabajo. Es decir, Alta de Gobierno en ese caso sí tiene que tener la capacidad de prevenir cuáles son las respuestas que se les puede dar y en tanto pues los látigos pueden dar esas refutaciones, no habría problema, ¿no? Es como, por ejemplo, un látigo de oposición no puede refutar de mejor manera que su extensionista. No, o sea, sí lo puede hacer. Entonces, en ese sentido, la naturaleza de la contribución sí importa, no porque valga más, sino porque el impacto que tiene sobre la otra contribución es distinto, ¿no? O sea, es distinto dar un argumento nuevo, probarlo desde cero, algo que jamás podría pensar gobierno, a que gobierno no sea capaz de pensar las respuestas a sus propios argumentos, ¿no? O sea, es muy distinto el no prever puntos nuevos a no prever que mi argumento tiene errores, o no prever que mi argumento puede tener como debilidades que la otra cámara puede explotar, ¿no? Entonces, en ese caso, las refutaciones, igual sí es muy importante que, a pesar de eso, el vicelíder que esté refutando como con refutaciones nuevas al gobierno, dé puntos de información a la Cámara Alta de Gobierno, porque pues, si no, también podríamos hablar como falta de engagement, pero no recomendaría tratarlo exactamente igual como material nuevo, ¿no? Sin embargo, sí está muy bien seguir utilizando el criterio de, ok, probablemente si es que no les dieron el punto, tampoco es que yo pueda tomarlo en cuenta de manera total, ¿no? O sea, no es que pues algo que esté escrito en piedra nuevamente, eso es mucho más meta debate, que pues creo que al final nadie tiene como la palabra absoluta, pero la idea sería como, ok, si no hay ningún esfuerzo por darle chance al gobierno de defenderlo, probablemente sí deberíamos tomarlo un poco más en cuenta para con la baja y no tanto como con la alta, ¿no? Pero no iría con el mismo nivel de ser estricto con la contribución como tal. No funcionó, ¿no? O sea, no es que no debería tomarlo en cuenta de plano por ser nueva, porque igual son refutaciones que van en contra de los puntos que ya aprobó el gobierno, ¿no? No son puntos nuevos de demostración. Eso. Ok, vayamos por ¿cuáles son las incompatibilidades o para qué sirven? Muy buena pregunta. Las incompatibilidades en realidad pueden ser institucionales o subjetivas. Institucionales no pueden juzgar a los equipos de la institución de la que ustedes forman parte o a las instituciones que ustedes entrenan, y las incompatibilidades subjetivas son por cuestiones de equidad, ¿no? Para eso, pues vean el briefing de equidad que va a ser más tarde. Y ya. Los jueces voluntarios también hacen feedback, y me parece que en la guía leí que no. No, solamente la persona principal da el feedback, ¿sí? Los padrillas no dan feedback, solamente la persona principal o el juez principal da feedback. Las demás personas participan en la deliberación, pero no dan feedback. Solo la persona principal da feedback a los equipos. ¿Podrías hablar sobre el acuchillamiento? ¿En qué no beneficia a la cámara que lo acuchilló? Claro, el acuchillamiento básicamente funciona de la siguiente forma, ¿no? Que es muy similar a uno de los ejemplos que yo di. Si una cámara contradice abiertamente una premisa de la Cámara Alta que se había demostrado, o un argumento como tal, y es muy claro, pues lo que sugiere el manual, o en general lo que sugiere la práctica, es ignorar esas contribuciones. O sea, no es como te penalizo por haber hecho eso, sino te ignoro esa contribución. O puedo anotar, pero le marco como esto no se toma en cuenta, ¿no? Hay jueces que ya pues tienen un estilo distinto y de plano no lo anotan, pero mi sugerencia es anótenlo, pero enciérrenlo como en un círculo, en un cuadrado y digan esto es directamente contradictorio y por tanto no debería tomarse en cuenta, ¿no? Y de repente alguna otra persona del panel sí cree que no es contradictorio y les explica por qué y los persuade, entonces pues es importante que lo tengan ahí y no se descarte directo, pero lo recomendable es que si al final hay un consenso que es contradictorio, pues no se dé crédito al equipo por ese argumento. Ahora, ¿qué pasa si el acuchillamiento es entre miembros del mismo equipo? Eso también es lo que puede pasar. En ese caso, pues no es que solo se ignore, sino que también se resta persuasividad a las contribuciones, ¿no? Perdón, eso también es importante, eso también implica como a las cámaras, al primer caso, ¿no? Que es,
ok, no lo toma en cuenta, pero sí toma en cuenta que resta persuasividad a tus otros argumentos, ¿no? O sea, si yo refuto con un argumento, el argumento que dio mi partner que habló antes, ok, no lo tomo como un punto que va a contribuir a mi caso, sino al contrario, ¿no? Como yo mismo estoy debilitando mi caso. Pero no hay mayor penalidad, o sea, no hay una penalidad específica por acuchillar. La penalidad es no tomar en cuenta o perder persuasividad, que son cosas en debate, ¿no? No hay como menos puntos de orador para acuchillar de plano o así, ¿no? Todo es relativo a si es que el acuchillamiento termina por restarle mucho o no a mi discurso. O sea, si yo acuchillo mi alta en un punto que explico en 30 segundos, no es como que ya acuchillaste, ya perdiste con tu alta, no, sino el acuchillamiento también tiene que verse en función comparativa, ¿no? Ya parece casi un cliché, pero casi todo va a ser comparativo al final, o relativo al debate. ¿Dónde nos dirán las rondas a las que participaremos? En el Discord. En Discord van a poner como los draw, donde aparece como en qué sala van a estar. Creo que idealmente todos deberían participar en todas las rondas, pero igual, pues de repente si no pueden estar en una, avisen la organización, que ya les dije, pues Valeria Hernández, Marcela Gómez o Rubén Sánchez, que no van a poder estar en alguna, pero idealmente creo que si se registran para todas, van a estar en todas, ¿no? Y el registro suele ser antes de la ronda o al inicio del día, ¿no? Por eso es importante que también vayan al briefing técnico y donde también van a hablarse esas cosas de tabulación y también va a haber briefing de equidad y también vamos a resolver el examen de jueces. Bien, una última pregunta. ¿Cómo deliberaríamos un debate donde en altas entendieron mal la moción y debaten en posturas diferentes? Gobierno es el caso de Oppo y viceversa, y en bajas debaten de acuerdo a la moción. O sea, cada uno es su posición. Ya, eso es un caso que claramente nadie quiere juzgar. O sea, yo en esa situación estaría muy estresado. Creo que en ese caso, lo ideal sería no tomar en cuenta las contribuciones de cada cámara alta que va en contra de su postura, ¿no? O sea, en ese caso, sí puede haber contribuciones de la Cámara Alta de Gobierno que a pesar de defender la otra postura, sí defiendan la suya, ¿sí? Es decir, sí puede haber contribuciones que se circunscriban, ¿no? Pero, ojo, primer disclaimer, eso no quiere decir que las cámaras bajas estén mal. Las cámaras bajas, en ese escenario, las cámaras bajas nunca van a estar mal, ¿sí? Porque sí debaten la moción. En ese escenario, el único problema son las cámaras altas. Entonces, las cámaras altas igual tienen contenido que puede ser útil para su lado de la moción. Obviamente va a ser contenido muy, muy pobre y probablemente los puntos de orador vayan a ser muy bajos, pero igual puede haber ese contenido, ¿no? O sea, se me haría muy extraño que ninguno de los 4 oradores de las altas se dé cuenta de que se está debatiendo mala moción, o que las cámaras bajas no den ningún punto para decir que se está debatiendo mala moción. Pero en ese caso, el esfuerzo estaría en qué cosa de lo que dijo Gobierno, que no era su postura, sí ayuda a su postura, ¿no? Y si luego de revisar veo que son 2 o 3 puntos que en realidad no están bien probados, ok, solo le doy crédito por esos 2 o 3 puntos, y oposición también, ¿no? O sea, los equipos no determinan la moción ya se determina por el equipo de adjudicación. Entonces, si los equipos debaten otra cosa, es culpa de ellos, ¿no? Las personas jueces tienen que ceñirse a la moción, no como así las cámaras altas debatieron una moción. Si no la debaten, pues deberían tomar en consideración solo el contenido que contribuye al debate que debían darse, que es la defensa de la postura, ¿no? No me refiero a que hay debates que sean como 100% parametrados y que si no son un argumento intuitivo ya está mal, sino al caso en el que está la pregunta de Rosa, que es que haya una suerte de confusión de las posturas y una cámara de debate a la contraria, ¿no? Situaciones donde hay material que sí puede ser útil para ese clash, para la postura que defienden, mientras que las cámaras bajas, pues en ese caso tienen muchas más chances de ganar las altas, ¿no? O sea, sí, es mucho más probable que lo hagan, primero porque las altas tienen un contenido argumentativo residual, que es el que ustedes van a sacar para ver qué cosa quería probar con eso, mientras que las bajas pues sí tienen un contenido directamente direccionado, un contenido direccionado que va a probar ese clash al debate, ¿no? Sí, qué caso tan complicado. Pero bueno, eso. Bien, entonces creo que no hay más preguntas. En realidad, pues creo que hay muchas otras preguntas que no se están haciendo que creo que igual podrían hacerse, pero entiendo que por temas de taller hemos visto muy rápido los puntos y todo eso no tenemos chance de verlo, pero espero que haya quedado claro, sobre todo los conceptos básicos y los conceptos avanzados, pues bueno, igual las personas experimentadas creo que más o menos ya sabemos quiénes nos conocemos, entonces pueden escribir si tienen alguna duda y conversamos.
Pero por otra parte, eso sería todo. Espero que haya sido útil para ustedes este taller y nos vemos a las 3 en el briefing de adjudicación. Un gusto y que tengan buenas tardes. The recording has stopped. Gracias.